Buenos días, hermanos. Feliz una vez más de compartir con ustedes. Vamos a estudiar de la palabra de Dios. Vamos a tener un culto participativo y vamos a hablar acerca de dos columnas socavadas. Todos sabemos qué es socavar, ¿cierto? Pero para los que no lo sabemos, es algo sencillo. Es cuando nosotros tenemos, ejemplo, esto es una columna y le vamos quitando la tierra por debajo, y le vamos quitando la tierra por debajo, hasta el punto de que la columna termina cayendo en su totalidad. Eso es socavar, es sacar la tierra que está por la parte de abajo de algo. Y esas dos columnas están siendo socavadas desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, hay un punto con el que quiero comenzar. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar acerca de una enfermedad que ha atacado a la humanidad que se llama SIDA? Sí la hemos oído, ¿verdad? Sabemos que es. El SIDA es un virus que ataca el sistema de defensa del cuerpo. Su principal función es debilitar de tal forma a el sistema inmune que cualquier enfermedad que llega al individuo automáticamente la mata. Se cataloga de virus VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Cuando llega al nivel de SIDA, ya se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este virus ataca las células para que automáticamente todo el cuerpo quede sin defensa, todo el cuerpo quede totalmente destruido y así, como dije ahorita, cualquier enfermedad que ataca automáticamente mata al ser humano. Desde niño, todos sabemos y nos enseñaron en la escuela que la familia es ¿qué? ¿Qué nos dicen en la escuela? ¿Algunos? Bueno, en la materia que nosotros vimos, se llamaba que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Así, a ese nivel está catalogada la familia, o estuvo catalogada la familia hasta hace un tiempo. Era la célula fundamental de la sociedad. ¿Qué significaba esto? Como en nuestro cuerpo humano, cuando las células están en excelente funcionamiento, ¿cómo está nuestro cuerpo? Está óptimo. Y cuando las células empiezan a fallar, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a aparecer las enfermedades, los cánceres y todo eso. Entonces, mientras la sociedad tenga familias sanas, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener sociedades sanas. Tal cual el virus del SIDA, el enemigo se planteó una estrategia y dijo, yo voy a atacar a la célula fundamental de la sociedad y por ende, si tengo células enfermas, voy a tener sociedades dañadas. Y eso es lo que hemos visto durante mucho tiempo. Como Satanás sabía muy bien este concepto, se ocupó en destruir así, tal como este virus, dañando la célula fundamental de la sociedad. Y así tenemos sociedades como tristemente las que tenemos hoy. Ahora bien, Nicolás Maquiavelo era un asesor político de la Edad Media. Y Nicolás Maquiavelo tenía un concepto que él le decía a sus políticos. Ustedes quieren destruir una sociedad, corrompan a las mujeres. Cuando ustedes quieran una sociedad destruida, el principal objetivo a destruir sea la mujer. ¿Pero por qué? ¿Era machista Maquiavelo? ¿Estaba en contra de la ideología de género? No. Surge una pregunta básica. Hermanos, ¿quién educa? ¿El hombre o la mujer? ¿Sí?
hermana dice la mujer, la hermana Magali dice la mujer. ¿Quién más dice la mujer o el hombre? ¿Quién educa? ¿El hombre o la mujer? ¿Ah? El hermano Edwin dice que los dos. Hermana Ana, ambos. La hermana dice ambos, ella se cura en salud. Hermanos, querramos aceptarlo o no, quien educa es la mujer. Bíblicamente, la mujer educa. Y para los que no aceptan la Biblia, antropológicamente, la mujer es la que educa. ¿Ok? ¿Quién es la que 500 veces al día le dice al niño, esto es un libro? ¿El hombre o la mujer? La mujer es la que educa. El hombre, los hombres como padres, aplicamos la ley, pero la educación como tal está en responsabilidad de la mujer. Y eso es un hecho histórico y es un hecho antropológico y hasta científico, lo pudiéramos decir. Fíjense ustedes, en la tarde cuando llegan, los dos trabajan. ¿Quién es la que se preocupa por la tarea del niño? ¿Quién es la que sale a comprar un lápiz si todavía falta? Entonces, ¿quién educa? El enemigo sabía perfectamente eso y destruyendo las sociedades, maleducando a la mujer, también sabía que iba a maleducar a las sociedades. Pero él dice, voy más allá, voy a dañar a la familia en su contexto. Pero, ¿cómo ha ido el enemigo dañando a la familia? ¿Cómo creemos? Primer punto, el deterioro de la familia inicialmente vino, el enemigo dijo, voy a hacer guerras. Hago guerras, ¿qué sucede? ¿Quiénes van a la guerra? ¿Los hombres o las mujeres? Nos toca la peor parte. Los hombres van a la guerra, los hombres mueren, las familias se quedan sin padres. Automáticamente, históricamente, bíblicamente, antropológicamente, ¿quién lleva el sustento a la casa? El hombre. En este caso, la mujer tiene que salir y los hijos, ¿qué pasa? Quedan solos. Mentes ociosas. Quizás no ociosas, pero quedan a merced de quién? Desprotegidos, quedan a merced del enemigo. ¿Qué pasa? Primer elemento que nos introdujo el enemigo en la historia. ¿Se llamó qué? Televisor. Niños solos, madre trabajando, padre difunto, el niño lo educa quién. Y lamentablemente el panel o la parrilla, algunos le dicen parrilla, que trae la televisión, lamentablemente ya a través del tiempo se ha ido descomponiendo. Y vemos que poco a poco han ido dañando la imagen. Yo recuerdo cuando era niño que todavía había programas que evocaban a Dios. Busque ahorita un programa que evoque a Dios. Ninguno. Otro punto que ahora es moderno, que es la tecnología, celulares y demás. Tenemos grupos, núcleos familiares totalmente divididos. Tenemos más formas de comunicación, tenemos más medios de comunicación, pero menos comunicación. Y otra cosa para destruir la familia que lamentablemente nos ha llegado como una gran idea, pero lamentablemente no lo es, son los estados. Y cuando me refiero a estado, me refiero a la estructura de los países, los gobiernos, con las nuevas leyes que han ido imponiendo a la sociedad. ¿Qué sucede? Las nuevas leyes que tenemos en nuestras sociedades, puedo hablar con propiedad de las leyes impuestas, por lo menos en mi país, se llamaba LOCNA. No sé cómo se llama la ley de protección acá en Chile, para los niños y adolescentes. No sé cómo se llama, ya se llamaba LOCNA. Y eso, lamentablemente, desde un punto de vista fue positivo. ¿Por qué? Porque había muchos padres que destruían tanto mental como físicamente a sus hijos. Y había que tomar control sobre eso. Pero cuando ya no es el padre el que ejerce la autoridad, sino el Estado, ahí es donde llegó el desorden que tenemos en nuestras sociedades. Imagínense ustedes un caso. Niños
que hoy quieren ser bomberos, mañana quieren ser policías. Imagínense que el Estado le diga, ¿sabes qué? Tú puedes decidir tu identidad. Tú puedes decidir qué quieres ser. Tú estás por encima de tus padres. Es un mensaje subliminal que nos va diciendo, estás por encima de todo y por ende, ¿qué sucede? Llega el momento que vas a estar por encima de ¿quién? Vas a estar por encima de Dios, porque tú eres lo principal. Y eso es una enseñanza netamente satánica. Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado con ese concepto, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y si queda algo, yo. Ese concepto es netamente satánico y ha sido vendido en varias sociedades como autoestima. Ojo, una cosa es la autoestima y otra cosa es la soberbia, el egocentrismo. Entonces, con la pérdida de la autoridad de los padres y maestros, es que hemos llegado a la sociedad que tenemos. Y un punto importante, la eliminación del concepto de Dios en las escuelas y en la sociedad en general. Aunque lo que he ido enfocando está apuntando a la familia, en realidad se enfoca desde el punto de vista hacia el matrimonio. Como el enemigo dañó la figura del matrimonio hasta el punto de llegar a lo que estamos hoy, que hablamos de matrimonios igualitarios, ese ha sido el objetivo que el enemigo ha ido persiguiendo. Es que el enemigo sabía que al deteriorar la figura del matrimonio, por ende dañaba a la familia, y era una forma de dañar la imagen de Dios en el ser humano y así socavar la autoridad divina. Han sido decenios en los que se ha enseñado, ya que de forma oficial no se enseña de Dios en las escuelas. Tenemos más aproximadamente que estamos en 2020, estamos como desde 1950, más o menos, el siglo pasado, se ha instituido el no enseñar de Dios en las escuelas. Se habla de un estado seglar. ¿Qué es un estado seglar? Es una condición en la que las personas no tienen inclinación a ninguna religión, o por lo menos no la expresa públicamente. ¿Qué sucede? Dicen, el presidente de la República tiene que ser de estado seglar. ¿Qué significa? Que si bien el presidente puede tener una religión, no la debe manifestar públicamente. ¿Por qué? Porque él se debe su responsabilidad a todos los ciudadanos. Ahora bien, ¿por qué llegamos a este punto? Porque el conflicto final que se nos avecina es un tema netamente de adoración. Es un tema de autoridad. Es un tema de a quién obedezco. Es un tema de reconocer en qué condición estoy yo en el universo. ¿Qué sucede? Nuestra condición es ¿cuál? Nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Pregunto. Somos hijos de Dios. Amén. Somos seres creados. Por ende, nosotros debemos ¿qué? ¿Obediencia a quién? Debemos obediencia a quien nos creó. Ese es el punto principal. Gracias, hermano. Y el conflicto final va a ser por el tema de la adoración. Satanás quiere una adoración que solo le corresponde a Dios como creador y dañando las columnas que ha dejado el Señor, derribándolas, es como pretende instalar su imperio de terror. Y destruyendo la figura del matrimonio, por ende, consecuencialmente la familia, ¿ok? Dañando esta célula fundamental, destruye el organismo social, todo el cuerpo que sería la humanidad. Hermano, la condición que tenemos hoy es un deterioro de la familia. ¿Sabe el enemigo que destruyendo la familia, la imagen de Dios queda destruida? Porque ¿quién puede decir que Dios habita en un lugar donde hay discordia, violencia, corrupción, malos tratos?
obviamente ningún mensaje de redención sería llevado a ese lugar. Ahora, si dañar la institución del matrimonio, la familia daña la imagen de Dios, lo que voy a exponer no solamente la destruye, sino que la borra, la elimina, porque algo destruido queda ahí, ¿cierto? Pero cuando tú borras lo desaparece. Al igual que el matrimonio, el sábado fue instituido por Dios desde el Edén. Lo que fue instituido por Dios en el Edén es para un pueblo específico o para la humanidad. Lo que el Señor instituyó en el Edén lo instituyó para la humanidad. Y el sábado es una institución edénica. ¿Ok? No escuché amén, pero bueno. El sábado es una institución edénica. Amén. El enemigo busca, dañando estas dos columnas, deteriorar y borrar la imagen de Dios en la humanidad. Ahora bien, vámonos a Éxodo capítulo 31. Éxodo 31, desde el versículo 12. Vamos a saber qué es el sábado. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, de cierto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella alma será talada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día, ciertamente morirá. Vamos al 17, dice, señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este verso es contundente. Tumba cualquier otra teoría de que el mundo haya sido creado en millones de años. ¿Cierto que hemos oído eso? Y en millones de años un microbio pasó a ser un conejo. Y resulta que no es así. Resulta que el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra. ¿Días qué? Días literales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, ¿qué es el sábado? Es una señal. Pero el enemigo también tiene su marca. ¿Cierto? Y nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis. Verso 13. 16. Apocalipsis, capítulo 13. Versículos 16 y 17. Dice esta cita. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El Señor tiene su señal, el enemigo tiene una marca. Ahora bien, ¿pero por qué el sábado es tan atacado? ¿Por qué creemos que el sábado es tan atacado? Presenta al Señor como creador del cielo y de la tierra. Es el único mandamiento que nos señala directamente el poder y la autoridad que tiene Dios. ¿Ok? Poder
y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre todo. Y especialmente sobre nosotros. Es la autoridad que tiene el Señor en el universo. Y sabe el enemigo muy bien que borrando la autoridad de Dios, Él puede ejercer control pleno en la tierra. Él dice, si yo borro, si yo saco de la mente la autoridad de Dios, automáticamente hago lo que quiero. Yo recuerdo que cuando era niño, fui viendo socialmente, observando cómo se iba perdiendo respeto hacia los padres. Y lo último que mantuvo cierto respeto en la sociedad era, muchacho, no hagas eso, que Dios te va a castigar. O sea, mi mamá me va a pegar, que mi papá me va a pegar. Pero había el poquito respeto que decía, no hagas eso, que Dios te va a castigar. Y uno quedaba así como que, no, que Dios me castiga. Pero en la medida que se fue sacando a Dios de las escuelas, no enseñando más de Dios, enseñando el proceso evolutivo, ¿qué sucedió con la imagen de Dios? ¿Qué sucedió con la autoridad que tenía Dios? Fue que desapareciendo hasta hoy, que las personas nos dicen tranquilamente, yo no creo en Dios, Dios no existe. El sábado es el único mandamiento que nos muestra a Dios en su plenitud. Nos lo muestra como creador y de paso nos lo muestra como redentor. Eso hace el sábado. Nos muestra a Dios como nuestro creador y de paso como el redentor. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y uno de los pasajes más conocidos por el pueblo adventista. 8. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo. Piense lo bondadoso que es Dios. Nos da 6 días, pero pide uno. O sea, yo les dejo la mayoría a ustedes. En esos 6 días, son sus días, pero este es mío. 6 días trabajará y hará toda tu obra, más el 7º día de reposo. ¿Para quién? No hagas en él ni tú. ¿Ok? Un detalle importante. Ustedes no se han dado cuenta que dice ni tú ni tu hijo. Fíjense que el Señor no dice ni tú ni tu esposa ni nada. ¿Pero saben por qué? Porque no dice ni tú ni tu esposa. Exactamente. Porque cuando el Señor lo instituyó en el Edén, dijo, ¿serían qué? Uno solo. Entonces, cuando dice ni tú, ahí también está incluida la esposa. ¿Ok? Por eso salta ni tú ni tu hijo. Ni tú, ni tu hijo, ni nadie que esté dentro de las puertas de tu casa. Y llegamos al 11. El 11 es el más determinante. ¿Por qué? ¿Por qué no harán obra alguna y me la dedicarán a mí? Porque ¿en qué? En 6 días. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué nos muestra el versículo 11? Nos lo muestra como creador, porque en 6 días que hizo. Y el que hace, ¿qué es? Creador. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 y nos ubicamos en el verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y seguimos.
6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, ninguna obra harás ni tú, ni tu hijo, todo. Pero lleguemos al 15. ¿Y qué dice? Y acuérdate que fuiste, ¿qué? Esclavo, siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano poderosa y brazo extendido. Por lo tanto, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Qué simboliza Egipto para la cristiandad? El mundo, exacto. ¿Qué pasa? El Señor nos dice, oye, ¿te saqué de dónde? Te saqué del mundo. ¿Okay? Vamos mirando para que nos demos cuenta dónde vamos a llegar. La importancia que tiene el sábado. El sábado es la gran señal del Señor. Vámonos al libro de Ezequiel. Y nos ubicamos en el capítulo 9. Ezequiel 9, verso 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuáles eran estas abominaciones? Si nos vamos al capítulo 8, las vamos a ver todas. Ahora veamos Ezequiel 20 para corroborar la señal. Vamos a leer el 12. Dice, y les di también mis sábados para que fuesen una señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El verso 13 dice, pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Y el verso 20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Este capítulo 20, el Señor le está revelando a Ezequiel, haciéndole una especie de recorrido histórico sobre lo que fue el pueblo de Israel y cómo fue transgrediendo sus leyes a través del tiempo. Esto fue la primera gran abominación desoladora. Son 3. Ya han pasado 2. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese punto? Y la humanidad ha profanado la gran señal que el Dios nuestro dio. No hay algo más aborrecible para el Señor que la adoración tanto a otro Dios como en el día que no corresponde. Ya lo he dicho, el sábado es la señal. Esto es la gran abominación asoladora. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema del santuario? A ver, ¿quién recuerda el tema del santuario? ¿Por qué la puerta estaba al oriente? ¿Por qué la puerta estaba al oriente y no oigo? Porque automáticamente, al estar la puerta hacia el oriente, que en este sentido sería hacia allá, le damos la espalda, hacia allá. Disculpe, hacia allá.
le damos la espalda al sol. Para el Señor eso era abominación, porque todos los países paganos adoraban al sol. Y eso lo conseguimos nosotros en Ezequiel capítulo 8. O sea, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Pero el capítulo 8 de Ezequiel nos va narrando una abominación tras otra. Y le va diciendo, hijo de hombre, ¿no ves esta gente que metieron imágenes en el templo? Hijo de hombre, ¿no ves que esta gente tiene sacerdotisas? Hijo de hombre, mira la abominación que están haciendo. Y Ezequiel quedaba sorprendido y decía, oh Señor, pero hacen eso. Y el Señor le dice, no, hacen cosas peores. Y abominación tras otra, y obviamente una era peor que la otra, hasta que la última fue y le dijo, hijo de hombre, mira lo que está pasando. Y eran hombres ancianos de la casa de Israel que le estaban dando la espalda al templo y estaban adorando a quién? Y estaban adorando al sol. Es la mayor abominación para el Señor. Después de esa no hubo otra. No hubo algo que el Señor le dijera, mira, vas a ver algo peor. No, ya eso era lo peor. Hombres adorando al sol. Y nosotros tenemos claro que el día del sol, ¿cuál es? El domingo es el día del sol. Sí, Ezequiel 8:16, exactamente. Y ese capítulo de Ezequiel es llamado el capítulo de las abominaciones. O sea, ya lo último a lo que el Señor pudo soportar. Y cuando nosotros vemos la relación que el Señor ha tenido con su pueblo a través del tiempo, vemos que Él ha tratado de emularla como una relación matrimonial. Y cuando nosotros analizamos bien el libro de Ezequiel, todas las citas, todas las comparaciones que el Señor hace, es como que si Israel hubiese sido su esposa y la defraudó, le fue infiel. Y las descripciones son, el Señor es explícito en Ezequiel. No esconde lenguaje, es explícito acerca del rechazo que siente hacia la traición de Israel para con él. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, se nos habla de la gran abominación desoladora. Vamos a Mateo 24:15. Vamos a ir con cierta... Aquí estamos, Mateo 24:15. Mateo 24:15 nos dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo, el que lee entienda. Si vamos a Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13 y verso 14 nos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y Lucas es más enfático. Lucas 21 y verso 20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. La primera abominación asoladora fue cuando el rey, ¿cuál fue el primer imperio inherente al pueblo de Dios? Babilonia. Fue la primera abominación desoladora y es la que nos está describiendo Ezequiel. Es la primera gran abominación desoladora. Los hombres empezaron a transgredir los mandamientos de Dios y que transgredieron el sábado. Y vino la gran abominación desoladora. Nosotros podemos verla desde el capítulo 8 hasta el capítulo 22 de Ezequiel. La segunda gran abominación desoladora, ¿cuándo ocurrió?
Vemos que el pueblo de Israel antes del exilio estaba en un extremo, idolátrico totalmente. Cuando sale del exilio, se va al otro extremo, el fanatismo. La segunda fue cuando la destrucción de Jerusalén. Y la tercera gran abominación ya está por venir. Se está tejiendo desde hace ya bastante tiempo. 1990, 89, 90 fue la gran época. El mundo estaba entre dos polos. Nosotros hemos oído hablar de países del primer mundo y países del tercer mundo. ¿Cierto? ¿Y los países del segundo cuáles son? ¿Se acuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial llegó lo que conocimos como la Guerra Fría? Los países del segundo mundo eran los catalogados de países comunistas, todos los que estaban aliados a lo que era la Unión Soviética en aquel tiempo. Y a través del tiempo fue creciendo y en los años 80 el auge fue mayor. Pero también en esa época alguien socavó toda esa estructura. Y hubo un conflicto generalizado ahí. Hubo un escritor jesuita, Malaquías Martí, y él narraba acerca de que había tres poderes que querían dominar el mundo: comunismo, capitalismo y el sistema papal. Y él dijo, y va a ser el sistema papal el que va a ganar. Pero ese sistema no va a ganar en combate, ni va a ganar por política. Va a ir socavando. Ha ido socavando ya la historia. Juan Pablo II fue el papa que más ha contribuido con esta última fase de la abominación desoladora. ¿Se oye? ¿Sí? Ok. Señor, reprenda al diablo. Sí. Cuando hay mensajes, se desespera. Juan Pablo II, como decía, creo que no. Sí. Sí se oye. No importa. El enemigo sabe que cuando los mensajes son contundentes, quiere sabotear. Ok, Señor, reprenda al diablo. Entonces decíamos que Juan Pablo II fue el que más contribuyó a este concepto de lo que es la abominación desoladora, esta tercera fase. Y de hecho, uno de los que más invirtió en el derrocamiento del sistema comunista fue el Vaticano entre los años 80 y 90, con el señor Karol Wojtyła, Juan Pablo II. La Dies Domini, que significa Día del Señor, de 1998, Juan Pablo II se lo dedicó todo al domingo. La encíclica Dies Domini, el Día del Señor. Y aquí vemos evidenciado que ya se venía trabajando. En 1993-94 se estableció el concepto, creo que era Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, y recibió con mucho cariño en su país a Juan Pablo II. Se ha ido gestando ya esta situación. La abominación desoladora no es más que el proceso cuando se va a instalar esta adoración al día que no es el instituido por Dios.
cuando se va a adorar lo que el Señor no ha instituido. Hay grupos que esto no les gusta que se sepa. Y por eso nos tienen distraídos con guerras en Ucrania, nos tienen orando por Ucrania, porque el malvado de Putin invadió Ucrania. Y resulta que todos los medios de comunicación se enfocan en un punto y nos distraen de otro. Y tristemente caemos, porque en el mundo, hermanos, la única guerra en el mundo no es la guerra de Ucrania la única que hay. Desde hace años Siria está devastada por guerras. Y los grupos, yo no veo orando por los niños de Siria, ni por la invasión que tienen los árabes contra Yemen. Y eso ha sido una guerra devastadora, fatal, fratricida, total. Y ese punto debemos tener mucho cuidado. Nosotros no podemos ser engañados. Por eso el Señor Jesús se tomó su tiempo en Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo serán estas señales? Vengan acá. Y se los llevó al monte de los olivos. Y allá les dijo, para que nadie los engañe. Hermanos, nos están distrayendo. Nuestro enfoque tiene que estar en 2 puntos. Se llama Congreso de los Estados Unidos, Estado, Corte Suprema de los Estados Unidos, Poder Ejecutivo de los Estados Unidos y el Vaticano. Ahí es donde tiene que estar, donde nuestros ojos tienen que estar enfocados. Todo lo demás es distracción. ¿Que la guerra va a venir por el Medio Oriente? No. Eso es una distracción. Esos movimientos que pasan allá son quizás los utiliza el enemigo para ir coartando las libertades. Después, no sé si recuerdan cuando las Torres Gemelas las derribaron. Empezaron a surgir leyes, que si la ley patrio, que si la ley otra, que si la otra ley, coartando las libertades. Ojo, y el punto es que las sociedades van a estar felices de que les coarten las libertades. ¿A quién no le ha pasado que de repente anda sin mascarilla y la gente lo empieza a ver como que, aléjate, ¿no? Aléjate. ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, las sociedades van a estar felices de que les coarten las libertades, porque se van a sentir superiores. Y poco a poco, cuando esas instituciones vayan estableciendo todo eso, ahí es donde vamos a saber. Hermanos, tener que pedir un salvoconducto para comprar comida es una advertencia. Tener que pedir un salvoconducto para ir a trabajar, eso son advertencias de que nuestras libertades están siendo coartadas. Y de paso, nos estamos sintiendo contentos de que nos coarten las libertades. No, es por el bien común. Ya Juan Pablo II hablaba de lo que era el establecimiento del día domingo como día del Señor. En su encíclica, voy a tomar algunos aspectos. Decía, el día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. ¿Estamos viendo el cambio que están haciendo? ¿Qué sucede? El sábado, ¿qué nos indica? Que el Señor es ¿qué? Creador. Y de paso es nuestro Redentor. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? El Señor Jesús trabajó el sábado. ¿Resucitó el sábado? No. ¿Por qué? Porque Él lo reposó el día sábado. Decía otra parte, hay pues motivos para decir, como sugiere la homilía del autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días. Quienes han recibido la gracia de creer en el Señor resucitado pueden descubrir el significado de este día semanal con la emoción vibrante que hacía decir a San Jerónimo, el domingo es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día.
está efectivamente para los cristianos la fiesta primordial instituida no solo para medir la sucesión del tiempo, sino para poner de relieve su sentido más profundo. Nos dice otra, nadie olvida en efecto que, hasta un pasado relativamente reciente, la santificación del domingo estaba favorecida en los países de tradición cristiana por una amplia participación popular y casi por la organización misma de la sociedad civil, que preveía el descanso dominical como punto fijo en las normas sobre las diversas actividades laborales. Si nosotros unimos Deis Domini con Laudato Si es la encíclica que anda de moda ahorita, que está unida con la agenda de la ONU 2030. ¿Ok? Vemos que todo va indicando hacia una dirección. El domingo, día de descanso, día del sol. Y esto, el que el pueblo de Dios sepa esto y esté claro, es un peligro para quienes están ideando este plan. No podemos quedarnos callados. Hay que ir conversando, hay que irlo diciendo. Lo van a catalogar como el Día de la Familia. En efecto, dice otra cita, el deber de santificar el domingo, sobre todo con la participación en la Eucaristía, o sea, en la misa, y con un descanso lleno de alegría cristiana y de fraternidad, se comprende bien si se tienen presentes las múltiples dimensiones de ese día, al que dedicaremos atención en la siguiente carta. Ellos hacen una carta explicando varias cosas. Tengo la encíclica aquí directamente, vamos a un punto. Dice, vean esto. El precepto del sábado, que en la primera alianza prepara el domingo, ojo, prepara el domingo de la nueva y eterna alianza. O sea, el sábado fue un ensayo, ahora el domingo es la aplicación, algo así. Se basa pues en la profundidad del designio de Dios. Precisamente por esto el sábado no se coloca junto a los ordenamientos meramente culturales, como sucede con tantos otros preceptos, sino dentro del decálogo. Las 10 palabras que delimitan los fundamentos de la vida moral inscrita en el corazón de cada hombre. Al analizar este mandamiento en la perspectiva de las estructuras fundamentales de la ética, Israel y luego la Iglesia no lo consideran una mera disposición de disciplina religiosa comunitaria, sino una expresión específica e irrenunciable de su relación con Dios, anunciada y propuesta por la revelación bíblica. En esta perspectiva es como se ha de descubrir hoy este precepto por parte de los cristianos. Si nos damos cuenta cómo va cambiando, para comprender plenamente el sentido de esta santificación del sábado en la primera narración bíblica de la creación, fíjense que no niegan, conviene mirar el conjunto del texto del cual emerge claramente. Como cada realidad está orientada, sin excepciones, hacia Dios, oído, el tiempo y el espacio le pertenecen. Él no es el Dios de un solo día, sino el Dios de todos los días del hombre. No importa, es cualquier día, siempre y cuando tú se lo dediques al Señor. ¿Nos estamos dando cuenta? 1998. No es ayer que se hizo esto. Ya se viene trabajando, se viene socavando desde hace ya bastante tiempo. Fíjense, y terminamos con esto, la encíclica. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él
tuvo lugar la resurrección de Cristo. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque la realización definitiva se descubrirá solo en la parucía de su venida gloriosa. No es fácil. No es sencillo lo que se está manejando. Dice Elena White en El conflicto de los siglos que la bestia que recibió la herida de muerte y que está siendo sanada, esta generación que no lee, esta generación que no se informa, le va a dar todo el apoyo y basta solamente con darle algo de poder al sistema para que opere con la misma crueldad con la que operó en el pasado. Lo que se viene no es fácil. No sabemos cuándo va a ocurrir. Lo cierto es que la única ventaja que hay es que el Señor eso lo va a hacer breve. Pero no por breve no va a ser menos intenso. Dice que es una gran angustia. Y ese examen se va a pasar solo. Debemos ir pensando e ir meditando. Que los eventos que se vienen no son sencillos, muchachos, jóvenes. La vida es la que se va a exponer por el tema de la adoración. Nosotros hoy quizás vemos la iglesia como un lugar donde nos reunimos, hablamos con los hermanos, compartimos, y todo, hermano, qué lindo, qué bello, qué hermoso están tus hijos, tus nietos, todo. Pero estamos olvidando algo. Este es el lugar en el que hemos de prepararnos y fortalecernos y purificarnos y convertirnos en personas que van a vivir esa prueba. El Señor sabe quiénes son, quiénes la van a soportar, quiénes la van a vivir. Pero lo que sí les puedo decir es que no va a ser fácil. Esta gente tiene planes. Esta gente tiene planes y como decía Malaquías Martín, probablemente y lo más seguro es que la va a ganar el Vaticano. Y al ganar el Vaticano, el poder de la espada va a resurgir ante la sociedad. Yo sé que mucha gente que escuche esto va a decir que uno es loco, que es paranoico, pero quienes tengan la oportunidad de leer El conflicto de los siglos, pero no leerlo por leerlo, léanlo como un libro teológico que Dios nos regala. Y hay que leerlo a la luz de la historia. Y nos daremos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a todos. Es mi deseo. Amén.